Ustedes saben que Cristina Kirchner se reunió con un grupo de artistas, de periodistas, estuvo allí incluso gente del Destape, como Daddy Brieva, y, y la verdad es que fue una reunión donde me parece que Cristina se sacó un poco el gusto de volver a juntarse con gente que la viene acompañando hace muchísimos años, ¿no? Un grupo de gente muy, muy leal, entre los más leales, eh, y que no dejaron de ser leales allí cuando las cosas se habían puesto duras, ¿no? Cuando quizá acercarse o demasiado a Cristina o volver a defenderla ponía en crisis o en riesgo un contrato, un trabajo, una reputación, e incluso amistades, ¿no? Y creo que, bueno, Cristina respondió con esta suerte de cena a aquellos que le demostraron en momentos difíciles haber estado con ella simplemente porque por lo que ella representa. Cristina en esos años, la verdad, no estuvo en condiciones de asegurar lo que habitualmente dicen en el canal La Nación Más y en todos esas usinas, y es que el kirchnerismo solo es posible la adhesión al kirchnerismo por plata. La verdad es que no, ninguno de los que está ahí los conozco a todos, o a casi todos, y en momentos duros y difíciles, incluso sin tener trabajo, incluso siendo perseguidos, incluso poniendo en situación de peligro su contratación, en ambientes que son difíciles, como son el ambiente del arte, la comunicación, el espectáculo. No dejaron de ser kirchneristas. Y fundamentalmente no dejaron de ser cristinistas. Así que bueno, tuvo Cristina, me parece, ese gesto, y también se llevó de todas esas mesas, de toda esa gente, el cariño de siempre, el reconocimiento de siempre, el tributo emocional de siempre por haber sido una presidenta distinta y por haber hecho cosas distintas como había hecho Néstor también, y que con esas cosas distintas se consiguieran mejores cosas para mejorar la calidad de vida, ¿no?, de argentinos y argentinas. La historia reserva para Cristina un lugar especialísimo. Cristina consiguió cosas que muchos dirigentes y muchas dirigentas políticos no van a conseguir en 4 vidas. Cristina fue 2 veces elegida, ungida por el voto popular, como presidenta de la nación, nada más y nada menos, después de haber estado en bancas como diputada, como senadora. La verdad es que así como la historia le tiene reservado un lugar especialísimo, cabe preguntarse cuál es el lugar que ocupa en el presente Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es demasiada figura, digamos, ¿no?, para ser vicepresidenta. Esta es una realidad grande y enorme. La quieran ver o no la quieran ver. Se acuñó una frase durante un tiempo largo de aquellos antikirchneristas que decían, bueno, sin Cristina no se puede y con Cristina no alcanza, una cosa por el estilo, que tenía parte enorme de verdad. Pero lo que nadie se animaba a decir, y solo muchos de los que estaban en esa cena con Cristina, es que eso no fue una cuestión meteorológica, mágica. Esa imposibilidad de Cristina y esa enorme imposibilidad de los otros que tienen menos votos que Cristina, pero que hoy están dentro del Frente de Todos, fue una construcción de la derecha regional, fue una construcción del Departamento de Estado y fue una construcción mediática al interior de nuestro país. Fue también el Lawfare y fue Mauricio Macri y fue Clarín y fue Manieto, digo, esto hay que decirlo.
toda la campaña infame sobre Cristina Kirchner tiene un objetivo, y es que Cristina no vuelva a reeditar aquel 2011 del 54%, porque Cristina hoy, con un 54% y con la experiencia de gestión que tuvo luego, los pasa por arriba. Los pasa por arriba. Se lo voy a decir de vuelta. Los pasa por arriba. Eso no es voluntad de Cristina solamente, no es voluntad de la sociedad. Empoderarlo o no, mandatarla para eso o no. Eso es lo que se resuelve habitualmente en una elección. En una elección la sociedad determina que tal o cual es presidente, le da los atributos de mando y le dice: ahora anda y haz eso que prometiste que ibas a hacer. Generalmente las sociedades no piden que alguien les baje la luna, piden cosas mucho más sencillas: trabajo, salario, futuro, dignidad. Pero claro, asegurar esas cosas que parecen sencillas de decir en el marco de un capitalismo periférico, dependiente, y una democracia intervenida por las corporaciones al punto de hacerla una democracia de artificio, ¿no? Muchas veces solo democracia en lo formal. Digo, las corporaciones intentan hacer de la democracia o resumirla al ejercicio del voto, simplemente. Y es una enorme democracia cuando a través del ejercicio del voto llega una opción de derecha, como fue Mauricio Macri, y es una democracia populista, horrible, terrible, cuando llega Cristina Kirchner o llega Néstor Kirchner. El pueblo mandata, y después los dirigentes tienen que hacer honor a la representación que el pueblo le delegó, o no. Los que no hacen honor, los que no cumplen ese compromiso, generalmente son olvidados, yo me río cuando a veces dicen: una semana que hubo 5 presidentes, ya ni se acuerdan ni los nombres de los 5 presidentes. Porque un presidente no lo designa, no es lo que dice la Constitución simplemente, será eso para cobrar la jubilación, en una reunión familiar, ya se acuerdan, presidente o presidente 24 horas, creo. Entonces, no, el cargo de presidente en sí mismo no dice mucho. Es la gestión de un presidente, lo que la historia evalúa. La historia, el pueblo con los ojos de la historia evalúa y dice: bueno, fue un presidente, fue alguien que nos hizo tal o cual cosa, nos influyó en la vida, determinó, cumplió o traicionó. Digo, de Menem, la verdad es que muchos de los que lo votaron no tienen buen recuerdo. De la Rúa menos que menos. Duhalde, que llegó a ser presidente de modo provisional, gracias a una componenda de la casta política, por copiarle un término a Milei, tampoco es un tipo por el cual la gente hoy se inmole. No hay cuadro de Duhalde en las casas. No existen. No está Chiche Duhalde al lado de Evita en las casas. Que ellos creerán que sí. Y bueno, cada uno va con su creencia, pero la verdad es que ser presidente en la historia de los argentinos y ser un presidente querido por su pueblo, ser un presidente que conserva y retiene adhesión, es solamente una situación para aquellos que han cumplido con el mandato popular. Cristina cumplió con el mandato popular. Cristina, ustedes saben, no podía reelegir allí en 2015, delegó en otros la posibilidad de la continuidad de su proyecto político, y para qué vamos a abundar. Digo, la verdad es que la fórmula Scioli y Zanini perdió las elecciones, y esa derrota abrió la puerta a un gobierno ignominioso, como el gobierno de Mauricio Macri y su pandilla. Endeudadores seriales, corruptos históricos, responsables de una masacre de casi 40 muertos en diciembre del 2001, protagonistas de las etapas más siniestras de la política y de la economía argentina, con destrucción de empleo, destrucción de pequeñas y medianas empresas, con subordinación a la política exterior a los Estados Unidos, con toda esa camandulería volvió al gobierno de la mano de Mauricio Macri por el voto popular. Pero fíjense ustedes que ese voto popular
ha sido también un voto popular defraudado, porque Mauricio Macri incumplió una, dos, tres, cuatro, las 20 cosas que prometió, las 20 cosas fundamentales que prometió, las incumplió. Es un traidor incluso al voto de aquellos que creyeron en Mauricio Macri. De todos modos, retiene una importante cantidad de votos, pero claramente esos votos no le dan para ser presidente. Cristina dijo algo muy importante, y la verdad es que era el centro de lo que hoy quería decirles en este encuentro, y dijo que ya tuvo que dejar de ser dirigente para ser madre. Claro, muchos nos conmovimos con esas palabras, pero de la boca de un político, de la boca de una política, de la boca de un estadista o de un estadista, casi nunca se dicen cosas inocentes. Quiero decir, tienen sentimientos como cualquiera, tienen amores, tienen egoísmo, envidias como cualquiera, son personas humanas, con grandes responsabilidades. Pero nada es dicho al azar, nadie puede dirigir a otro, nadie puede conducir al otro, si no es un gran estratega, incluso de sus palabras. Incluso de sus palabras. Es muy difícil, por el grado de exposición que tienen estas dirigencias, que se equivoquen demasiado. Cuando las enganchan en algo, lo repiten hasta el infinito. ¿Por qué? Porque no es habitual. No, digo, vos agarrás a Luis Juez haciendo chistes y decís, no, pero ya Luis Juez hizo 25 millones de chistes, no tiene ninguna novedad Luis Juez. Salvo para los cordobeses, qué sé yo, pero la verdad es que no tiene ninguna originalidad. Agarrarla en un error a Cristina es tapa de Clarín 7 días seguidos. ¿Por qué? Porque Cristina es superlativa. Habla y cada vez que habla dice mucho, dice largo y se equivoca poco. Pero bueno, eso que se equivocó obviamente pasa a ser lo distintivo. A Cristina dice, pero también Cristina es muy dicha. No es muy dicha por otros, por otras. Cristina vive con un foco encima. Por lo que hace, por lo que no hace, por lo que dice y por lo que calla. No debe haber persona hoy en la Argentina más exigida y más exhibida, aún sin su concurso. Quiero decir, no es que ella protagoniza esas escenas o estimula que eso ocurra. La verdad es que Cristina ahora se va de vacaciones al Calafate. Como hace siempre, va a pasar las fiestas al Calafate. Va a parar unos días, ¿dónde? En el Calafate. Digo, es más rutinaria que... Y si no está ahí, está en la calle Montevideo, está en su casa aquí, de Recoleta. Está difícil que la encuentres en ningún otro lugar. Cuando le inventaron que había habido un shopping en Roma, metió un juicio y lo ganó. El Goyo Dalbón siempre dice que ella tendría que hacer lo mismo acá en Argentina y se llenaría de plata. No sé, la verdad es que acá decide no hacer esas cosas, ¿no? Pero siempre es noticia. Ahora, esa frase que dijo, yo lo único que les puedo decir es que no es una frase al azar. No es que de golpe Cristina se tropezó con una bandeja y dijo, ay, en vez de ser dirigente tuve que ser madre. En boca de un político lo que se busca y se encuentra son definiciones políticas. E insisto, no porque uno le quite humanidad, es porque el rol que ejercen lo lleva a ser, además de personas comunes y corrientes, personas comunes y corrientes con grandes exigencias y con grandes responsabilidades. Entonces yo lo que interpreté automáticamente fue, o le di a esa frase, fue una lectura política. ¿Qué quiso decir Cristina con esto? Yo no soy exégeta de Cristina, sé que las razones por las que ella decidió ser vicepresidenta las sabe ella sola y algún grupo muy reducido, su hijo quizá, su hija, algunos dirigentes que la acompañan hace mucho tiempo y son de su máxima intimidad, lo sabe Alberto Fernández sin ninguna duda, pero yo creo que las razones verdaderas no son públicas, no están exhibidas, más allá de que para mí son obvias. Les voy a hacer escuchar brevemente un audio. Esto es marzo
del año, si no recuerdo mal, esto debe ser 2019, si no recuerdo mal. Me puede fallar la memoria. ¿Y por qué digo esto? Es que pasan tantas cosas. Todo es tan vertiginoso. Pero yo creo que esto es de 14 de marzo del 2019. Y el audio que les quiero hacer escuchar es este. Presten atención. Estás escuchando esto porque, una vez más, en Comodoro Pi, no solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud. Es que es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre, sí, el 27 de octubre del 2010. Ese día la acusan de haber ingresado a una asociación ilícita por una situación que ni ella ni ninguna persona, creo, que pierde a un padre elige. Los hijos se convierten en herederos forzosos de su padre por la ley, no porque quieran serlo. El 5 de diciembre del año pasado, Flor fue invitada al Festival de Cine de La Habana para la presentación de la película El Camino de Santiago, sobre la trágica muerte de Santiago Maldonado. Flor, que estudió cine, que le encanta el cine, que es una apasionada de lo que hace, fue co-guionista de este documental que obtuvo un premio en ese festival. Y decidió hacer una consulta médica ya por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud cubano, que como todos saben es de altísima calidad. Allí la revisaron y le indicaron que debía comenzar un tratamiento. Y terminado el festival, retornó al país ese mismo diciembre. Creo que el 19, el 20, no me acuerdo cuándo llegó, pero fueron ahí inmediatamente. En febrero volvió a viajar a La Habana para realizar un curso intensivo para guionistas de cine que tendría lugar entre el 18 de febrero y el 8 de marzo. Sin embargo, no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llegó luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente. Por eso debieron evaluarla nuevamente, fue evaluada y tratada, y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por periodos prolongados de tiempo. Cuando se hizo la presentación del certificado médico ante los tribunales, solicitamos lo que corresponde, la reserva que el caso amerita para no seguir afectando todavía más su estado clínico. Sin embargo, y como siempre y una vez más, vulneraron nuevamente los derechos de mi hija, como hicieron y siguen haciendo con los míos, con una diferencia muy grande. Yo fui 2 veces presidenta de este país. He elegido la militancia política por formación y convicción. En cambio, Florencia, mi hija, más allá de sus convicciones, que las tiene y muy profundas, decidió otra vida. Ella eligió otra vida: el arte y la militancia feminista. La persecución que han hecho sobre ella y que la ha devastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner. Solo es por eso, porque es nuestra hija.
Por eso le pido a los que nos odian o que nos ven como enemigos que por favor se metan conmigo, pero no con ella, no más con ella, por favor. Uno vuelve a escuchar estas palabras y vuelve a conmoverse. Esto, les decía, es de marzo del año 2019, y lo que estamos viendo es a Cristina Kirchner, lo que estamos escuchando es a Cristina Kirchner comunicando que comienzan los tratamientos de Florencia, su hija en La Habana, y que la dolencia, la afección que tiene es producto del estrés, el estrés producto de la persecución judicial, del lawfare. Cristina no lo dice ahí. La verdad es que se preparaba el Fondo Monetario Internacional, o ya le había dado en realidad el Fondo Monetario Internacional casi 50.000 millones de dólares a Mauricio Macri para reelegir. La verdad es que la comunicación concentrada, la hegemonía mediática instalaba la idea de que Macri iba a volver a ser presidente. Uno sabía que no, porque realmente el panorama social era desastroso y porque advertía que incluso había sectores macristas, es decir, que habían apoyado esa gestión, que lo cuestionaban, e incluso sectores del masismo que habían acompañado los 2 primeros años de Macri, como otros sectores que después también convergieron en el Frente de Todos, que son a su vez representantes de ciertas capas sociales e incluso empresariales, empezaban a advertir que Macri se estaba quedando sin sustentabilidad política y que muy probablemente no reeligiera. Pero estaba la posibilidad. Y estaba la posibilidad con el apoyo de los Estados Unidos, estaba la posibilidad con la plata del Fondo Monetario Internacional, estaba la posibilidad con el apoyo de Clarín, de La Nación, de toda la hegemonía mediática, de las grandes corporaciones del país. Pero también estaba la posibilidad, en el marco de la democracia, que la gente votara que no. La verdad, en marzo era una incógnita. Pero Macri jugaba con el caballo ganador. Es decir, Cristina estaba en un estado de vulnerabilidad enorme, producto del lawfare, producto de la persecución judicial sobre ella, pero fundamentalmente sobre el talón de Aquiles de cualquier madre. Sus hijos. De cualquier padre, podría decir también. Sus hijos. Fue tan feroz la cacería que no tuvo reparos. No fue contra ella en particular. Métanse conmigo, les dice Cristina. No, fue contra lo que sabía que podía alterar sus planes. Yo no sé si Cristina quería ser presidenta o no, la verdad que no lo sé. Yo sé que en una cena dijo frente a muchos, entre ser dirigenta y ser madre, elegí ser madre. Entre ser presidenta, le agrego yo, y ser madre, elegí ser madre. 2 meses después, Cristina Fernández de Kirchner anunciaba que el candidato a presidente suyo iba a ser Alberto Fernández, con ella acompañándolo en el binomio como vicepresidenta. Una especie de alteración histórica rarísima para muchos. La sorpresa fue realmente inquietante, pero sí también es cierto que fue, incluso por nosotros, digamos, festejada y celebrada, porque era una jugada maestra que dejaba sin argumentos a la derecha más acérrima, pero que también dejaba sin argumentos a los antikirchneristas que hoy forman parte del Frente de Todos, que lo que no querían ver era nuevamente a Cristina presidenta. ¿Por qué? Porque los sectores que están dentro del Frente de Todos y que no quieren volver a ver a Cristina presidenta son aquellos sectores que consideran o creen que la Argentina puede subsistir con una economía desigual y con salarios deprimidos, y que en todo caso las mejoras sociales van a venir producto del desarrollo económico y que por una suerte de ley de gravedad va a derramar sobre el conjunto de los argentinos. Dejen desarrollar al país y después van a ver que todos van a estar mejor. Eso lo dice Vila, lo dice José Luis Manzano, lo dice hasta Roca dice eso. Y lo cierto es que Cristina no cree en eso. Cristina no cree en eso. Cristina no cree en eso no porque sea terca, como decía Pepe Mujica. Cristina no cree en eso porque fue presidenta y los conoce. Y los conoce. Y los conoce. Y sabe quiénes son. Y saben lo que quieren. De hecho, durante estos 2 años que han sido bastante duros,
bastante duro para la mayoría de la sociedad argentina. Algunos se han dedicado a hacer grandes negocios, se han quedado quizá con una empresa eléctrica que es la más importante del país, ¿no? A pesar de todo, siguen recibiendo en sus medios de comunicación, cosa que no podría ocurrir, ser dueños de una cosa y de la otra. Importante pauta, ¿no? Importantísima pauta. Pero bueno, esa es la realidad. Son los sectores que no querían volver a Cristina Kirchner, que querían volver a ver a Cristina Kirchner presidente, pero sí querían los votos de Cristina, porque sin Cristina no se puede. Porque sin Cristina no se puede. ¿Saben qué? Ellos sabía Vila, sabía Manzano, sabían todos. Sabía Roca, que por la causa de los cuadernos tuvo que ir a declarar. Lo llamaron a indagatoria. Sabía Ornequian, que la llenaron la casa. La casa la llenaron a Ornequian, un intocable. Pero Bonadío, que estaba fuera de sus cabales, la llenó la casa, por orden de Macri. Y no solamente por orden de Macri. Todos esos grupos económicos sabían que bajo el gobierno de Mauricio Macri también ellos estaban en peligro, porque Macri a su vez estaba ajustando cuentas al interior del bloque empresario de viejas deudas, de viejos entuertos, de viejas peleas que había tenido su padre con muchos de ellos. Porque Macri es un heredero de la Argentina del poder. Es un heredero de los dueños del poder y del dinero de la Argentina. Macri no es un dirigente político, ni siquiera es presidente de Boca. Macri es el heredero de un grupo económico, empresario, con formidable fortuna, que juega a ser político como antes jugaba a ser presidente de Boca, y el día de mañana va a ser kite surfing, no importa. Son personas a los cuales la militancia política, los procesos históricos, los sistemas económicos, le importan poco. Le importan muy poco o casi nada. Les interesa el poder, eso sí. Entre otras cosas porque el poder da dinero. No les interesa el poder para transformar absolutamente nada. Lo que quieren es ganar más plata. Eso es Mauricio Macri y todos los que dentro de su espacio apoyan sus ideas, que como verán son bastante limitadas. Porque no hay nada más básico que la codicia humana. La historia de la especie humana se construyó no en base a la codicia, sino en base a la solidaridad. Todo lo que los humanos construimos de verdad se hizo en base a un espíritu solidario y de equipo. El hombre solo es el hombre que fue muerto por las bestias. El que quedó solo es el hombre devorado por las otras especies. El hombre tuvo que agruparse comunitariamente, y esa agrupación comunitaria exigió también normas. Y esas normas fueron y nacieron al calor de la supervivencia. Es la solidaridad lo que garantiza la supervivencia, no la codicia. Pero el espíritu de estos neoliberales es un espíritu de autodestrucción, su impulso a saltar en el precipicio. Porque ellos suponen que tienen paracaídas y que los demás no lo tengan no les importa. Eso es el neoliberalismo. Ese es el tiempo que vivimos. Vuelvo a lo importante, Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que esa noche dijo algo Cristina que revela hasta dónde y qué profundo y cómo ha influido el lawfare. El lawfare hizo que Bolsonaro llegara a ser presidente de Brasil cuando esa posibilidad era para Lula. Pero a Lula le armaron causas, le hundieron su reputación, lo metieron preso, lo proscribieron penalmente, armaron un escenario artificial para que este impresentable Bolsonaro llegara a ser el presidente del mayor PBI, la mayor economía de América Latina. Eso fue el lawfare. Y también fue el lawfare lo que hizo que Cristina no fuera presidenta. Cristina estaba para ser candidata a presidenta, no al precio de sacrificar a sus hijos. Porque contra lo que diga cualquiera de esos impresentables que aparecen por los canales, por la pantalla, miserables, canallas, Cristina es y fue 2 veces presidenta, pero además es madre. Y se ocupa y se preocupa. Y se ocupa y se preocupa. Esto no lo tengo que explicar mucho más acá porque ustedes la saben, esto lo conocen. Pero quizás no está muy dicho, ¿no?
Y yo estoy en este momento produciendo audio para que alguno lo pase y digo, mirá lo que dijeron, mirá lo que dijeron. ¿Todavía la siguen defendiendo a Cristina? Sí, porque somos un grupo de gente, algunos son periodistas, otros no lo son, pero somos un grupo de gente que creemos que lo mejor que le pasó a la democracia del 83 para acá es que hubo dos presidentes que desafiaron sus límites. Uno fue Néstor Kirchner y la otra fue Cristina Kirchner. Y por ser mujer, a ella resultó todavía más difícil. Hoy hablaba con Acuña de la CGT, balbuceaba, le decís mujer y balbucea. Y eso que tiene a su compañera que es intendenta. Pero imagínense el mundo del machirulaje bravío en el que vivimos y vean la grandeza, la enorme trascendencia que tiene una figura como Cristina Kirchner. Con la CGT, con estos empresarios berretas. La verdad, Cristina es alguien fuera de lo común. Todas las adjetivaciones que merece Messi, por sus cosas brillantes, por sus jugadas, por lo extraordinario, por lo que factura, por una vez, piensen, que muchas de esas adjetivaciones también le caben a Cristina. Ahora, que no se la quieran dar porque la envidian, porque la codician, porque la quieren ver muerta, porque le genera cosas horribles, bueno, ese es otro asunto. Que no habla tanto de Cristina, sino que habla de otros. De otros que no pueden con su vida y lo que quieren es arruinarle la vida a Cristina. Y a los que creen que Cristina es una alternativa, que son bastantes millones de personas. A propósito de esto y para terminar, creo que en esa cena Cristina dio una señal que hasta ahora no había dado, y es, por primera vez expuso algo que estaba medio tácito, sobrevolando la escena, pero no verbalizado. Y esto viene bien porque para aquellos que operan en ciertos medios y que dicen hacerlo en nombre de altas esferas, la verdad es que no se olviden que alguien puede tener el poder durante un tiempo, puede ser más largo o más corto ese tiempo. En el tiempo que lo tiene, puede ejercerlo a través de una lapicera, de una máquina de escribir, una computadora, qué sé yo. Probablemente algún que otro libro de historia recuerda alguna vez que Horacio Rosati, un personaje gris de la abogacía, llegó un día a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Será una línea y media en un libro aburrido que nadie va a leer. Es decir, los cargos que suponen poder, a veces no tienen demasiado poder ni demasiada trascendencia, porque el poder y la trascendencia emana de un solo lugar. Y el poder y la trascendencia en una democracia emana del pueblo. Es en el corazón de las grandes mayorías donde está el lugar reservado para aquellos que realmente han sido empoderados por su pueblo. El resto es decorado, el resto es cotillón. No es importante Rosati. El importante es Mañeto, porque tiene cómo ser contado. No va a ser querido, pero tiene cómo ser contado. No es importante Mauricio Macri. Importantes son ese bloque empresario, la Asociación Empresaria Argentina, la AmCham, los Estados Unidos, que han hecho algo por la historia. Macri es apenas una circunstancia importante, porque yo a presidente con ideas horribles, pero la verdad es que tampoco va a quedar en el corazón o en el alma de su pueblo. El poder lo da otra cosa. El poder lo da el cumplir con la palabra empeñada, el poder lo da el saber que uno toma decisiones y que con esas decisiones mejora la vida de generaciones presentes y futuras del país. El poder lo da, al fin de cuentas, el amor que un pueblo tiene por sus líderes. Cristina es una lideresa. Cristina es una dirigenta que va a quedar por años, porque cuando Cristina no esté en la escena, cuando Cristina ya no se dedique a lo que se dedica, su figura va a crecer todavía mucho más. Perón hoy es más sabio de lo que era cuando estaba en vida.
Perón cuando estaba en vida, aun cuando tenía el 64% de los votos, 62% de los votos, era criticado, le decían otros tirano. Y sin embargo, una vez que salió de la escena para ir al comando celestial, como dicen algunos, fue creciendo en destrezas, en aptitudes, y finalmente se convirtió en una especie de sabio interplanetario que anticipó todo. Yo me río, porque, ojo, es verdad esto que voy a decir, ¿eh? No es que es falso lo que se dice, pero me río cuando dicen, no, Perón fue el primer ambientalista, ya en los 70 vio el tema del medio ambiente. Sí, los pueblos originarios lo habían visto mucho antes, y es por eso, pero la verdad que me sorprende porque ya se le atribuye a Perón facetas que ustedes saben son de Ludovica Esquirru. Dicho esto, y para terminar, creo que con todo lo que yo lo adoro a Perón, estoy diciendo simplemente bajar a tierra algunas cuestiones. Creo que cuando Cristina salga de la escena, cualidades que hoy quizá no tienen abundancia, van a ser recordadas como si fueran las fundamentales de su personalidad. Va a venir alguno y va a decir, no, porque Cristina tal cosa, Cristina tal otra. Hoy es el presente. Esto que nos toca. Y en esto que nos toca no hay otra figura política más trascendente. Y no hay una figura política que no esté sufriendo, que esté sufriendo, digamos. Creo que Milagro Sala y Cristina con sus hijos, que no esté sufriendo hoy en carne viva el lawfare. ¿Sí? Lo puedo sumar a Amado Boudou, puedo sumar a muchos de los presos y presas políticas de este tiempo. Pero Cristina, siendo vicepresidenta del país, está pretendiendo ser acorralada por los dueños del poder y del dinero. Mientras algunos de su espacio político miran para el otro lado, está pretendiendo ser acorralada en una causa que termina con sus hijos, o terminaría con sus hijos, en una situación judicial muy comprometida. No quiero decir preso ni nada de eso porque no lo sé. Casi todo lo que ha ocurrido hasta ahora es que las causas que progresan contra Cristina progresan hasta un punto, que es hasta el punto en el que las pruebas en su contra tienen que hacerse públicas. Cuando las pruebas tienen que hacerse públicas, no hay pruebas. Entonces, ¿saben qué? Las causas se caen. Probablemente con la causa de Otesur pase lo mismo. Pero esa es una causa armada para meter preso a los hijos de Cristina. Y es una causa armada para, sobre todo, condicionar a Cristina y para que Cristina no vuelva a ser presidenta. Y yo creo, personalmente, para cerrar, que la única manera en que se cierre esa causa es con Cristina siendo presidenta. Porque es la única manera en la que la voluntad popular, por ella expresada, va a poder ejecutar, si se quiere, las reformas profundas, estructurales que hacen falta para hacer de Argentina un país mejor. Hay mucho timorato, hay mucho que nunca saltó sobre ninguna granada, ni recibió un tiro, ni un piedrazo, y que tiene muchos temores. Sáquense esos temores de encima. Hagan lo que tienen que hacer. No le tengan miedo a Mañeto, no le tengan miedo a Rosati, no le tengan miedo. Actúen con la altura del cargo. Hagan algo justo por ustedes y por los demás. Trabajen para que Cristina Fernández de Kirchner no tenga que soportar y tolerar ser una proscripta, políticamente hablando, electoralmente hablando, en el marco de una democracia que cuando eso ocurre se vacía de sentido y de contenido. Alberto Fernández hoy es presidente. Y él siempre dijo que era un presidente de transición. Porque él sabe esto. Él lo sabe. Él conoce esto. Y debe ser el principal preocupado para que Cristina pueda recuperar todas las facultades que el Estado de Derecho garantiza o debería garantizar a quienes quieren ejercer la representación de las mayorías sociales, como es el propósito de cualquier dirigente política o político. En ese punto me parece que nosotros vamos a tener novedades que a medida que va pasando los meses seguramente van a ser cada vez mayores. Y sinceramente, con una mano en el corazón les tengo que decir, yo creo que hay 2023. Hay 2023 si este debate se da.
Hay 2023 si a la gente se le explica por qué hay que pagar al Fondo Monetario Internacional y quiénes son los que van a tener que pagar. Hay 2023 si se explica, como se explicó el otro día, aunque tiene que ser todavía con más fuerza, que el impuesto a la riqueza en Argentina, que se llama bienes personales, tiene que ajustar a los más ricos para que no afecte más a los más pobres. Hay 2023. Con todas esas cosas, hay 2023. Hay 2023 si se denuncia públicamente que esta corte es una corte vergonzosa y se la remueve o se plantea una reforma. Hay 2023 si se plantean cuáles son los puntos críticos donde saben que hay que confrontar. Si no se confrontan, vienen por todos. Vienen por Cristina, vienen por Florencia, vienen por Alberto Fernández, vienen por este gobierno, vienen por los que votamos a este gobierno, vienen por todo, porque son voraces. Y lo único que respetan es la voluntad de pelearles. Por lo único que pueden llegar a parar es si uno se planta y les da pelea. Si uno duda, si uno vacila, si uno se muestra débil, si uno se muestra complaciente, si uno se muestra con demasiada voluntad de componer, allí se empoderan y se vuelven sanguinarios. Entonces, hay 2023, si aparece desde el subsuelo mismo de la patria sublevada la voluntad de no dejarse atropellar por este poder real, y se hace curso, se hace cauce para que la voluntad popular se exprese y se materializa en obras y políticas de gobierno. Y entre otras cosas también, ¿por qué no decirlo? Esto lo digo yo, en candidaturas, en una gran paso, en este espacio nacional, popular y democrática, donde Cristina Fernández de Kirchner no sea proscripta como presidenta. Este es Fuerte y al Medio.